Hermanos, les invito por favor que abran sus Biblias en Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 11 en adelante nos toca hoy día. Nuestro hermano Moisés había compartido la primera parte de capítulo 12, hoy día vamos a terminar. Y ya estamos terminando, hermanos. Miren, ya vamos a acabar con Segunda de Corintios. Nos falta nada más un capítulo más. El próximo sábado ya culminamos, ya terminamos. Después de eso vienen las parábolas. Vamos a comenzar a estudiar las parábolas del Señor Jesús. Así que, por favor, prepare sus corazones. Yo creo que va a ser un tiempo de mucha bendición para nuestra iglesia este verano. Muy bien, pero vamos a leer, hermanos, lo que dice este pasaje. Les pido toda su atención. Lo voy a leer en voz alta, ustedes sigan con su vista y luego vamos a orar. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 12, 11 en adelante. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelvan me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Un poquito fuerte, ¿verdad? Vamos a escudriñar entonces la palabra, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que estamos aquí. Gracias por tu preciosa palabra, que ya estamos terminando este hermoso libro de Segunda de Corintios, ya nos falta poquito. Gracias porque en el transcurso de este tiempo hemos aprendido muchas verdades, muchas cosas que, Señor, tú nos llamas también en este tiempo a poner en práctica, a ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie Sin Filtros. Y Dios Santo, gracias por la vida de nuestra hermanita Joana. Gracias por cómo tú, Señor, has levantado a esta jovencita que se está preparando fielmente en el Instituto Bíblico Moody y que está siguiendo sus estudios de manera, Señor, muy entregada. Señor, bendícela, guárdala, Señor, de todo mal, llévala con bien al país de Guatemala, ayúdale con este proyecto de traducción y que sea de mucha bendición para muchas personas. Desde ya, Señor, te pedimos. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, gracias por los cambios también que se vienen, Señor, todo pro, Señor, el crecer, el querer, Señor, extendernos en esta comunidad de Plano. Dios Santo, pedimos por los que están enfermos, pedimos por los que están dolidos, pedimos, Señor, tantas necesidades, Señor, que tenemos aquí. Mucha gente ahorita que está pasando necesidad. Te pedimos por el hermano Félix, te pedimos, Señor, por la familia de esta
esta hermana que muchas veces nos ha visitado, Adriana, Señor, que ha perdido a su papá. Te pedimos, Señor, por los que están pasando necesidades con sus autos, muchos autos descompuestos, Señor, y sabemos que son herramientas de trabajo, Señor, seas tú. Te pedimos por nuestros países de origen, los problemas que muchas veces surgen, Señor, en las economías, Señor, que hay en estos lugares. Por favor, ten compasión de estas personas. Te pedimos, Señor, también por las personas que están pasando depresión, ansiedad, por las personas que están pasando, Señor, problemas de diferentes índoles que a veces desconocemos, Señor. Oh Dios Santo, seas tú propicio a cada necesidad, Señor, a cada persona, Señor. Tú sabes cómo están, dónde están, y tú conoces todo, Dios Santo. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Trata con cada persona, trata con cada familia, y ahora, Dios Santo, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde. Gracias, bendito Dios. Quita cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier cosa que quiera interrumpir, de manera que podamos concentrarnos en tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título es Su gracia es suficiente. Qué hermoso, miren, Su gracia es suficiente, solo hay que seguir adelante, ¿ok? Y el sábado pasado nuestro hermano Moisés nos compartía ese pasaje hermoso que para mí en lo particular tiene mucho significado. Está ahí al ladito, que es 2 de Corintios 12:9, que dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué profundo, muy profundo. Me recuerdo cuando hace aproximadamente 10 años, sí, más o menos 10 años atrás, y con mi esposa nos movíamos del área de Sycamore a Huasco, y ahí estuvimos viviendo un tiempito con todo un tema de problema. Ahorita les voy a abrir mi corazón un poquito a ustedes para que sepan un poquito la trayectoria, ¿ok? Y me acuerdo entonces que mi esposa estaba embarazada, estaba gestando a Gracia, mi niña, que ustedes la han visto. Y estábamos en Huasco y había muchos problemas porque en ese momento ya habíamos decidido no regresar a la misión en Perú. Y habíamos dicho, no vamos a quedar aquí. Esta va a ser nuestra misión, la comunidad hispana. Dios nos cambió todo y no fue fácil aceptarlo, puesto que a veces uno piensa una cosa, pero Dios te cambia todo el rompecabezas. Y en eso, pues tenía muchas carencias. Porque cuando uno tiene pensado dónde se va a quedar, o sea, no invierte en el país, o sea, piensa, no, pues voy a estar allá. Y más bien dicen, no voy a tener hijos, porque si voy a tener hijos, pues voy a querer ir. Pero Dios conoce más allá que nosotros, sabe mucho más, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Y entonces comienzan las pruebas. Y entonces yo descansando en la cama me daba vueltas y vueltas, porque como mi esposa estaba teniendo un embarazo un poco difícil, y de hecho le habían dicho que los doctores, parece que trae algo esa niña, no vaya a ser que tenga algún problemita. Y peor uno cuando ya está con los nervios de punta, ¿qué pasa cuando te da una noticia más fuerte? ¡Bum! ¿Verdad? Estábamos así, entonces yo dije, me voy a dormir en la otra cama, quiero que mi esposa esté tranquila. Y me daba vueltas y vueltas en la cama y me agarraba los cabellos y decía, Señor, ¿qué hago esto? Y encima el enemigo me manda otra cosa y mi mente estaba así como dudando de muchas cosas. Ustedes creen que el pastor a veces no batalla con cosas, ¿verdad? Pero el pastor batalla con muchas cosas. Y entonces mi mente, ¿y qué pasó en esos años en la misión donde uno se creía Superman, Tarzán, se creía todo, ¿verdad? Y está uno aquí en Estados Unidos y no sabe qué hacer con su vida. ¿Y cómo voy a proveer para mi familia? ¿Y cómo voy a hacer? Y esta niña va a nacer y no tenemos el seguro médico, no tenemos esto.
Entonces, mis amados hermanos, recuerdo que estaba batallando y cuando comienza uno a leer las Escrituras, le dice, Señor, háblame de alguna manera personal. ¿Qué tienes para mí? Y aterrizo en ese pasaje. Y el Señor me dice como un silbido suave y apacible. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu problema. Yo me voy a encargar. Todo el tiempo que estuviste en la misión, ¿quién te cuidó? Yo te cuidé. ¿Te faltó algo? No. ¿Por qué no voy a hacer lo mismo ahora contigo? Y cuando pasó eso, hermanos, no les voy a decir que ya me levanté y todo. No, pero fue como un bálsamo, como un respiro nuevo para seguir adelante. Bástate mi gracia. Yo tengo el control de tu vida. Eso es lo que Dios te dice. Tú crees que sabes lo que es mejor para tu vida. Tú crees, pero yo sé lo que es mejor para ti. Y uno entonces tiene que dejarse llevar y tiene que ponerse así ligero y decir, Señor, tú llévame, tú sabes lo que es mejor para mí. No voy a forzar nada, no voy a hacer nada fuera de tu voluntad. Y entonces vengo y le digo, mi amor, ya sé el nombre que le vamos a poner a la niña. Se va a llamar Gracia. Grace, no, Gracia, en español, gracias. ¿No? Y entonces, bendito Dios, ya eso, nació la niña, nació bien, gloria a Dios, y en eso me llaman de Village y me dicen, ¿saben qué? Necesitamos a alguien aquí en el camino, y así fue como llegué aquí a Village Bible. ¿Ok? Esa es la historia. Y entonces Dios ya todo lo demás lo fue acomodando. Yo hoy día estuve ayudando con el garage y me encontré con varios hermanos ahí y ver a sus niños que ya no son tan niños, ya son jovencitos, y ver el fruto y cómo Dios ha ido obrando es algo muy hermoso. Y primero Dios, mañana voy a estar también compartiendo allá, me han invitado a compartir la palabra. Así que gloria a Dios. Dios a veces obra de una manera que a veces nosotros no nos imaginamos. Y de hecho, no debemos tratar de entender las cosas. Solamente tenemos que confiar en Él. He ahí el secreto, confiar en Él, en su poder. Por eso dice ahí, para que repose sobre mí, ahí en el 9, en mí el poder de Cristo. Ahí está, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios te quiere encontrar en tu problema. Y de ahí te quiere levantar. No quiere decirte, mira, esta va a ser la solución. 2 más 2, 4, esta es la fórmula secreta, va a ser esto. No, confía en mí, ten fe. Así que con eso vamos a ver que el apóstol Pablo está pasando una situación difícil. Quiero que entendamos un poquito el contexto. El apóstol Pablo amaba a la iglesia ya en Corinto, los amaba a los corintios, los amaba. ¿Ok? Pero también veía que cuando trataba de ayudarles, en vez de ellos ser agradecidos, en vez de reconocer, a veces murmuraban de él. Y tuvo que batallar mucho, y ustedes ven en el inicio de la carta de Corintios, se soluciona el caso con una persona. Bendito Dios, gloria a Dios, pues el problema principal se solucionó, pero eso no quiere decir que todavía no iban a haber problemas. Y a eso es a donde tenemos que ir el día de hoy. Vamos a ver el ejemplo de la resistencia y la resiliencia de Pablo. La habilidad de saberse mantener en todo campo. A veces Dios te dice, ¿sabes qué? Te quiero aquí. Y tú le dices, Señor, no quiero que me lleves ahí, yo quisiera que me tengas aquí. O a veces uno le dice, Señor, quítame este problema. Y el Señor te dice, no te lo voy a quitar, pero sí te voy a dar la fuerza que necesitas, el valor que necesitas, la valentía que necesitas para saber afrontar ese problema. ¿Sí me estás siguiendo, hermano, hermana? Eso es muy importante entender. Antes de, Señor, quítame este problema. La gracia de Dios es tan grande que muchas veces te lo va a quitar, pero a veces te va a decir, necesito que tengas valor para afrontarlo. Yo me voy a encargar, pero ten valor, confía en mí. Entonces, el apóstol Pablo estaba pasando esta situación y estaba preparando un tercer viaje. Por eso le está escribiendo esta carta. ¿Ya? Y va a hablar de una manera que, bueno, podría sonar algo infantil, porque les va a decir todas las cosas que él ha hecho, no porque necesite hacerlo, sino porque justamente la gente está cuestionando su autoridad.
Y fíjense, el primer punto ahí que vemos del versículo 11 en adelante, les va a decir que básicamente que su único interés es por causa del evangelio y nada más. ¿Ok? Les va a decir, yo no soy menos ni soy más, no soy esos superapóstoles, entre comillas, o superhéroes, porque al parecer había gente que se creía superhéroes en ese tiempo. Sabemos que no hay superhéroes, el único que hace todo es Jesucristo, pero a veces hay personas que se levantan demasiado, o los levantamos demasiado también, a veces pasa. Y el apóstol Pablo dice, yo no soy esos superapóstoles, ¿ok? No tengo interés en nada, como quien dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo he venido a lo que he venido. Si ustedes quieren seguir con eso, sigan así. Si ustedes quieren preocuparse tanto del tema de la ofrenda o qué se hace, yo no voy a meterme en eso. Es más, después les va a decir, yo no soy gravoso para nadie. Yo no les vengo a pedir nada. Yo lo único que quiero es compartirles la palabra de Dios. Y fíjense ahí versículo 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Todo eso yo también lo he visto. Inclusive en otro pasaje más adelante, en el inicio del capítulo 12, va a hablar de cosas extraordinarias que Dios le permitió ver. Pero fíjense en el libro 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. O sea, les da a dar a entender a ellos, porque muchos de ellos le decían, seguramente Pablo está viniendo porque quiere la ofrenda, ¿no? Seguramente Pablo está viniendo porque quiere decir que enseñorearse de nosotros. Seguramente o sea, cuando la gente se quiere inventar cosas o pensar cosas, y Pablo dice, no, yo vengo por causa del evangelio y porque los amo a ustedes, hermanos. O sea, yo tengo diferentes iglesias que visitar. Pablo era un misionero, ¿ok? Entonces visitaba diferentes lugares, pero siempre estaba orando por su iglesia aquí en Corinto y llegaba a ellos. Y lo que pasaba es que se encontraba con muchos problemas. A pesar que era una iglesia, fíjese que era pudiente, de todas las iglesias era de repente la más pudiente, o sea, tenía recursos, estaban bendecidos con muchos dones espirituales, ¿ok? Estaban en un lugar estratégico, o sea, tenía muchas ventajas, pero justamente el haber crecido, el haber logrado ciertas cosas, hacía que las personas de pronto se sientan un poquito superiores. O sea, entraba el orgullo en ellos. Y Pablo no venía con una intención de buscar provecho de ellos, sino todo lo contrario. No quería ser de ninguna manera agravio o carga para ellos. Y les tenía que decir, tenía que hablarles de esa manera, estilo infantil. No era necesario, inclusive él va a hablar, discúlpenme, pero tengo que hablarles así. ¿Por qué? Porque veo que siguen en lo mismo. Ya en la anterior carta vemos algo similar. Le va a decir, otra vez con lo mismo. Pero saben que cuando un padre ama a sus hijos, tiene paciencia. Y Dios le había dado esa paciencia. Y los va a presentar ahí como hijos más adelante también. De hecho, ahí en el versículo 14. Así que, amados hermanos, cuando nosotros servimos en el Señor, en el ministerio que Dios le ha dado a usted, ahora hemos escuchado a Joanita, ¿no es cierto? En lo que uno haga, en la misión, en el trabajo local, los hermanos de alabanza, los hermanos sugieres, los que enseñan con los niños, los que ayudan con el sonido, las hermanas que he visto, muchos han estado en la venta del garaje, todo lo que hacemos. Gloria a Dios por eso. Pero recordemos que todo es para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. ¿Ya? Y ahora que se nos viene el 7 de junio, que primero Dios, hermano, estoy orando mucho. Primero Dios, porque la gloria es para Dios y Él es el que permite, todo va a crecer, la iglesia, ustedes van a ver, Dios va a hacer una cosa tremenda, pero tenemos que orar, número uno, como decía la hermana Joana, para todo hay que orar, para preparar el terreno. Y sabe una cosa también, tenemos que recordarnos desde el inicio, que todo es de Dios, desde el inicio. Para que nadie crea, no, yo lo hice, o yo fui el que empezó, yo fui el que mejoró esta situación. No,
Primero Dios, va a haber cosas nuevas, vayamos preparando el terreno, vamos a tener algunas celebraciones ese día, ya se les va a decir, está viniendo el hermano Marco Antonio Valderas para poder asumir lo que es la alabanza. No vamos a agradecerle mucho a nuestro hermano Tan porque ha tenido una paciencia tremenda con nosotros y va a seguir con nosotros también durante este tiempo, pero vamos a asumir otros retos nuevos, otras cosas nuevas para nuestra iglesia. Y amados hermanos, yo lo que les pido es que estemos orando y que a Dios le demos el primer lugar en nuestras vidas. ¿Okay? Para que no caigamos en el error de algunos hermanos de la iglesia de Corinto que comenzaban a hacer las cosas con condiciones. Por eso lo tenían a Pablo tan checado. Lo estaban buscando siempre, a ver qué se equivocaba. Por eso es que muchas veces algunos querían sobresalir en algunas cosas. Y Pablo les va a decir, no se trata de eso. No se trata, es más, si tengo que venir y pagarme mi viaje y mis viáticos, lo voy a hacer, con tal que no me echen en cara las cosas. Y antes de eso les envió a Tito, y también dijeron de todo. Pero el apóstol Pablo les va a decir, mire, es por amor a Dios, número uno, y por amor a la obra de Dios. Igual aquí en plano. ¿Por qué servimos a Dios? Por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios, por alcanzar a otras almas perdidas. Amén, hermanos. Entonces, a veces vamos a tener que caminar la milla extra y es muy importante guardar un buen testimonio. La gente quería de alguna manera afectar el testimonio de Pablo. Querían de alguna manera desestabilizarlo, frustrarlo, amargarlo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Yo estos días he estado muy ocupado porque yo mismo a veces me cargo y a veces le digo a Dios que me ayude para no cargarme demasiado con asuntos. Pero cuando uno está a veces cargado, tiene tendencias a frustrarse, ¿no es cierto? Porque está más cargado. Hay que tener cuidado. Que Dios nos ayude en eso. Hay que tener cuidado con el testimonio, donde quiera que estemos. Para que desde el inicio de nuestra iglesia, hermanos, ahora que vamos a cambiar al domingo, la gente pueda decir, wow, gloria a Dios. Hoy día estuve pasando esos volantes del domingo ahí en el garage y le digo a un hermano que es bueno para eso, le digo, ayúdame. Y dijo, vives en Plano, vives en York, vives en Montgomery, y le pasaban a todos. Y qué bonito. Pero sabe una cosa, a medida que la gente venga tenemos que guardar un testimonio sano, un testimonio bueno. ¿Cuánta gente dolida en este tiempo, tan dolida por una experiencia negativa en su iglesia? Hay mucha gente allá afuera. ¿Okay? Y conversaba con algunos allá en el garage. No, pasó esto. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Que Dios nos ayude a dar buen testimonio. Que Dios nos ayude, hermanos, a no estar cuestionando las cosas de Dios. Y si uno tiene que cumplir con otras cosas, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Las cosas de Dios son primero, no las mezclemos con otras cosas. Yo se los digo, bendito Dios, tenemos un grupo sano aquí, gloria a Dios, pero estamos preparándonos para el futuro. Porque cuando crece la obra, también hay problemitas. Es natural. El enemigo no descansa. Entonces tenemos que ir preparando. Testimonio, hermanos, en nuestro pueblo de Plano, donde quiera que vayamos, a la Walmart. ¿Cuántas veces me encuentro con algunos hermanos cuando voy? Cuando vamos a otro lugar aquí cerca, cuando la gente nos ve, cuando ven que usted se está en el trabajo desenvolviendo de una manera amable. Nunca me olvido una oportunidad, cuando llegamos a este pueblo donde Dios nos permitió servir con mi esposa unos años. Fui a una tienda y en esa tienda compré todo lo que necesitaba. Era como un estilo bodega, me acuerdo. Y entonces la señora estaba sacando las cuentas y me da el cambio. Y pues yo lo recibo nada más, ni lo cuento bien y pum, me voy. Y después de unos días vuelvo a la tienda sin pensar nada. Y llego para comprar otra vez. Y llegando, la señora viene y me ataca y me dice, oiga, usted el otro día se ha llevado 100 soles, me dice. Era más o menos regular, digamos unos $30 por ahí, o de repente un poquito más en ese tiempo. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, yo le di de su cambio, le di 100 soles, me dice ella.
no me di cuenta. Le digo, pero yo le he dado y usted se lo ha llevado y usted debería ser más considerado, usted debería regresar esos 100 soles porque luego me están pidiendo aquí, yo no sé. Y la señora me gritaba delante de todos. Y yo dentro de mí digo, ay, 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 pastor recién llegando aquí al pueblo, ¿qué van a decir? Mire, le digo, le trato de explicar, calmándose la señora, le digo, mire, usted me ha dado el dinero, usted me ha dado el cambio, o sea, le trato de explicar, pero cuando la gente no quiere explicaciones, a veces es mejor llevarla tranquilo. Ok, le digo, mire, está bien, no lo vamos a hablar más, aquí están los 100 soles. Cálmese usted, por favor, le digo, ¿ya? Que Dios la bendiga. A veces entrar en discusiones, en hablar más, no nos va a llevar a ningún lado. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? A veces mejor es tomar el lado amable. Pero tampoco molesto, porque si yo le digo, acá están sus 100 soles y váyase. Entonces, ¿estoy siendo buen testimonio? No, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, nos dé sabiduría también en nuestra ciudad de Plano, porque situaciones así se nos van a presentar. Y cuando uno está cargado, yo he estado bien cargado en estos últimos días y le digo, amor, ayúdame, ayúdame, por favor, necesitamos orar para no perder el control. Porque fácilmente uno se puede molestar, se puede inquietar y sin querer queriendo o con querer queriendo podemos también afectar a otras personas. Y que Dios nos dé sabiduría en ese sentido. Lo mismo también con las relaciones entre personas y X motivo. Nadie podía señalar a Pablo porque no habían pruebas. La gente puede inventarse cosas y cosas y cosas, pero si no hay pruebas, es cuestión de tiempo. Dios se encarga de eso. El dinero no les he sido gravoso, decía. ¿O alguien me ha dado algo? No. ¿Ok? ¿Algo más? No. Yo estoy limpio delante de Dios. Y Dios lo sabe. Mi único interés son ustedes porque los amo. Y el Evangelio de Dios que corre, que fluya por todas estas calles allá en Corinto. Porque donde está el Espíritu del Señor, dice, hay libertad. Y Pablo sabía y entendía eso, se sentía libre en la libertad de Cristo. Sabía que el Señor lo había perdonado su pasado y que ahora el Señor estaba tratando con él, pero él tenía la autoridad del apostolado que Dios le había dado. Él tuvo su encuentro con el Señor Jesús, personal. Por eso es apóstol. Y nada ni nadie podía quitarle eso. Muy bien, entonces, más adelante, fíjense en el versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, les dice. Okay, entonces, una vez fue, segunda vez, le está escribiendo la segunda carta, y va una tercera vez. Okay. No tenemos esa carta, pero sabemos que Pablo va por una tercera vez ahí a Corinto. Y les está diciendo, estoy preparándome para ir y no os seré gravoso, o sea que no les voy a demandar ningún gasto o incomodarlos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y ahí está hablando de su paternidad espiritual. Entonces anuncia su tercer viaje. Anuncia también más adelante que les envió y les va a enviar a Tito, su mejor discípulo. Qué hermoso, miren cómo Pablo manda lo mejor que tiene, a Tito. A ellos les manda y les dice, Tito ha venido y ha estado yendo con integridad y aquí también yo estoy haciendo lo mismo. Siempre defendiendo y cuidando a sus discípulos. Lo mismo va a ser con Timoteo. ¿Se dan cuenta la importancia de cuidarnos las espaldas y amarnos entre hermanos? Qué importante es eso, el saber unirnos, el saber trabajar en equipo como comunidad hispana y sobre todo como comunidad cristiana, el poder trabajar con esa integridad. Sin ser gravosos, sin ser demandantes, sin buscar razones. Yo hice, pastor, el otro hermano no hizo, yo vengo temprano, los otros no vienen, yo doy para la obra de los otros no dan, yo siempre estoy en... Muy bien, gloria a Dios, Dios te bendiga. Recuérdate que es para el Señor. Todo lo que hacemos, todo, cualquier detalle es para el Señor. Y Dios en su momento, porque Dios no es deudor de nadie, dice la palabra, te va a recompensar. ¿Ya? Pero no tenemos que demandar
ni tratar de poner nuestras razones, porque esa no es la forma de proceder. Es por amor al Señor. Y bueno, Pablo va a seguir entonces escribiendo esta carta y les va a hacer pensar, porque si ustedes se dan cuenta, muchas de estas frases que está escribiendo ahí, estas líneas, son preguntas porque le está haciendo pensar a ellos. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Les va a poner a pensar. Versículo 19, ¿pensáis aún que no nos disculpamos con vosotros? Y así les va a hacer pensar, porque el apóstol Pablo, con la autoridad que tiene, porque tiene autoridad, les va a decir, ya hay que madurar, ya hay que dejar de hablar de más, hay que dejar de estar murmurando. Yo estoy aquí nada más porque los amo a ustedes y amo la obra de Dios. No era fácil para Pablo. Ustedes han visto, recuérdense cuando habíamos visto el anterior capítulo o en el versículo, el capítulo 11, lo que es los sufrimientos de Pablo, de cuántas veces había sido apedreado, de cuántas veces había sido golpeado, naufragios, tantas cosas en el desierto, peligros en el mar, de falsos hermanos en el trabajo, fatigas y tantas cosas. Eso está en el capítulo 11. Todo eso, ¿por qué lo está haciendo Pablo? ¿Le gusta hacer eso? ¿Es masoquista? No. ¿Saben por qué lo hace? Porque ama a Dios y ama la obra que Dios le ha encomendado. Y hermanos, cuando uno ama, ¿qué cosas no hace? ¿Sí o no? Perdona, deja pasar, no entra en pleitos, procura siempre el bien de los demás. Tiene que pasar situaciones difíciles, a veces ajustarse un poco, ¿verdad? Con tal de ayudar al necesitado. Todo eso, amados hermanos, vemos entonces de Pablo. Y aún con todo, hay personas que cuestionan su integridad. Pero Pablo, que es un hombre que ya tiene experiencia y que Dios ha tratado con él y que ha estado hasta en el tercer cielo, como uno ve ahí, qué tal trayectoria de Pablo. Cosas tremendas que cualquier hombre no puede ver. Con todo eso y con ese aguijón que no sabemos, como dijo nuestro hermano Moisés, qué tipo de aguijón era, qué es lo que le afectaba. Algunos dicen que la vista, otras cosas, pero era algo que le dolía mucho, no era fácil. Si era la vista, pues de repente no miraba. Algunos creen que y creen nada más, no hay nada certero en esto, que recuérdense que fue apedreado y fue golpeado, le golpearon en la cara y le destruyeron la cara, y entonces desangraron aquí en sus ojos, y tenía la cara media afectada y se le era difícil leer y ver. Y por eso va a escribir con letras grandes, dicen ahí en Gálatas, porque difícilmente podía ya escribir, tenía que poner su firma, alguien le ayudaba a él. Entonces batallaba con eso. Puede ser otras cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que era algo que le atormentaba, que le dolía mucho y le afectaba. Y yo quiero que usted por un momento piense en que de repente también puede haber un aguijón que usted tiene, alguna situación difícil. Y uno diría, si Dios tan solo me quitara esto, yo estaría pero de lo mejor, podría moverme con facilidad. Señor, yo te serviría en el reino, haría todo lo que tú me pides. Una forma humana de pensar, ¿no es cierto? Pero a veces Dios te dice, bástate mi gracia, porque quiero que dependas de mí. No vaya a ser que te enorgullezcas demasiado y ya no dependas de mí. Y Dios quería mantener a Pablo ahí en su mano y que él aprendiera a depender de él. Y por eso Pablo, si ustedes ven más adelante, les va a hablar de cosas que todavía no se han resuelto. Ya estoy yendo al punto 3. Sabiendo que continuaremos con las luchas, el versículo 19 en adelante. Vamos a ver del 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis.
a veces usando un poco el sarcasmo, Pablo, ¿no? Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Tremendo. No cosas pequeñas, estaba batallando la iglesia ya en Corinto. Miren el 21. Pero cuando vuelva me humille Dios de entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que están antes, que antes han pecado y no se han arrepentido. ¿De qué cosas? Híjole, mira, inmundicias, fornicación y lascivias que han cometido. O sea, Pablo ya había lidiado con muchas cosas en la primera carta. Y bendito Dios, ese hombre que había hecho mucho daño se arrepintió. Pero todavía habían personas porque ¿saben qué? Las luchas son continuas. Mientras estemos en la carne, en este mundo. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas que tenemos que hacer morir las cosas de la carne y vivificar el espíritu. ¿Okay? El fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, nada se opone. Mientras estemos en la carne, vamos a batallar. Yo me sorprendo por muchos muchachos con los que estoy trabajando ahorita. Adrián iba a venir, pero no pudo venir. Pasan cosas a veces, no Adrián, por favor, sino un conocido de él, que a veces están batallando con cosas. Y hubo un banquete en Weisa, el programa de rehabilitación. Y hermanos, he visto a personas que están avanzando y ay, pasa algo en el camino y otra vez. Ya, pero ¿saben una cosa? Igual la iglesia de Corinto estaba así. Y Pablo es consciente que van a haber luchas. Y nosotros mismos vamos a tener luchas. Porque estamos aquí. Pero por eso es tan importante empaparnos ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Y la oración. Porque estamos caminando en un mundo minado. ¿Ok? Donde quiera que uno esté. Los trabajos, olvídense. Ustedes saben cómo son los trabajos. Envidias, ¿sí o no? Tantas cosas que pasan allá afuera mismo, cómo uno lo tratan a veces, los servicios mismos, las personas que buscan sacarle provecho de una manera u otra a los otros. Y es una lucha constante, pero cuando uno está bien afirmado en las cosas de Dios, sabe que van a haber luchas, no debe de ninguna manera causarnos sorpresa. Ya, entonces esta semana yo veía que muchos muchachos no habían venido y digo, bueno, pero Dios, tú sabes el tiempo. La invitación siempre va a estar ahí. En algún momento alguien va a buscar esa ayuda. No hay que rendirse, hay que seguir adelante. Y en nuestra vida también va a pasar lo mismo. A veces nos vamos a sentir tigres, ¿verdad? Fuertes y capaces de superhéroes. Como aquí lo presentan los superapóstoles, nos sentimos superhéroes. Pero la realidad es que no somos nadie, necesitamos del Señor. Sintiéndonos y no sintiéndonos, necesitamos caminar de la mano del Señor. Y Pablo era consciente de eso. Pablo era consciente de eso, por eso sabía que iban a haber luchas y que tenía que volver allá a Corinto para lidiar con todas estas cosas. Hermanos que estaban batallando con esto y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias, cosas pues, no dignas de un hermano en la fe. Mas, sin embargo, en el amor del Señor, Pablo tenía que tratar con esto y corregir estas cosas. Muy bien. ¿Y por qué entonces todo esto que hemos visto el día de hoy? Todavía nos falta un capítulo, todavía ya vamos a acabar. Todo esto ocurre para fortalecer nuestros músculos espirituales. ¿Okay? Es un decir, es una forma de decir, nuestros músculos espirituales. Ya he visto que uno se ejercita, ¿no? Va al gimnasio, sale a caminar, sale a correr y se ejercita de manera física. Pero también tenemos que ejercitarnos espiritualmente. Y Dios quiere tratar con nosotros para que estemos listos para presentar defensa, ¿no? En tiempo y fuera de tiempo, dice en Timoteo. Entonces uno tiene que estar listo. Y lo otro es para ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas
imperfectas. Esas son las dos razones. Por eso estamos aprendiendo todo esto. Porque Dios le va a usar a usted. Sí, Dios le está usando a usted, pero algunos de repente va a empezar a usarlos. A mí, tal vez diga usted, sí, a usted. Pero yo, sí, tú, soy imperfecto. Exacto, Dios busca gente imperfecta. Si no, lo que hemos leído, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso yo pienso, yo creo, estoy seguro que Dios está tratando con la comunidad latina, con la comunidad hispana. ¿Por qué? Porque al menos hay hambre de la palabra de Dios y no es una tradición. Hay hambre todavía. Hay un deseo genuino de cambiar las cosas. Y entonces, ya para ir terminando, mis amados hermanos, voy a regresar a un pasaje que ya hemos visto antes, que está en 2 de Corintios 4, ahí nada más adelantito. Fíjense, 2 de Corintios 4, 15 en adelante, dice, porque 4:15, 2 de Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos, ¿por qué razón? Ayúdenme. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros o a ustedes, ¿no es cierto? Para que abundando la gracia, recuerda esa palabrita, la gracia de Dios, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué razón? Para gloria de Dios. Entonces, amor a ustedes. Dios ama al prójimo, Dios ama a su familia, Dios lo ama a usted. Y para que la gloria de Dios se magnifique, sobreabunda, ¿no es cierto? Por tanto, ya, porque estamos en esta lucha y vamos a seguir en esta lucha el tiempo que Dios nos tenga aquí. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque vaya que sí, el interior, no obstante, ¿qué pasa con el interior? Lo espiritual, se renueva de día en día. Qué bonito. Cuando usted diga, ay, un achaque, ya no puedo levantarme. Tranquila, tranquilo. Dios está en control. Ya. Pero lo más importante es tu vida espiritual. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás caminando de día a día? Dile al Señor que te renueve, te renueve. Fíjese el versículo 17, luego dice, porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros